Está claro que a nadie nos gusta ni que nos riñan, ni que nos regañen, ni muchísimo menos que nos castiguen. Pero el gato, en especial, es un animal que lo va a llevar muy mal. No le gusta ni que le regañen, ni que lo castiguen, ni nada por el estilo, por su carácter tan independiente. En este vídeo, pues, vamos a hablar de cómo tenéis que, antes de llegar al castigo, prevenir las situaciones por las cuales tengamos que castigarlo, cómo no hacer ciertas cosas que las hacemos casi todos a la hora de reñir y castigar a nuestro gato. Y por último, os explicaré un método en 4 sencillos pasos para castigar a cualquier gato y sobre todo que entienda el castigo y no nos coja ninguna ojeriza. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Ante todo, te debo decir, y me imagino que ya sabrás como propietario de gato, que el gato es un animal muy independiente. Así como el perro es más dócil y sumiso, el gato no lo suele ser tanto. El perro acepta de mejor grado, entre comillas, el castigo, pero al gato le va a costar. Y es importante que tengas presente, antes de aplicar lo que te voy a comentar, que a nivel individual sepas aplicar la intensidad del castigo que te voy a explicar más adelante, porque no es lo mismo un gato A que un gato B. Cada gato tiene una personalidad en muchos casos muy distinta y también influye y de manera muy importante la edad. Por ejemplo, no es lo mismo castigar a un gatito, que lo va a aceptar en la mayoría de casos bien, entre comillas, a nadie nos gusta, vuelvo a decir, que nos castiguen y que nos regañen, pero que lo va a aceptar mejor, lo va a entender un poquito mejor, porque su madre es algo que hace continuamente con él también. Pues no es lo mismo castigar o regañar a un gatito que a un gato adulto o a un gato anciano. En el caso de un gato anciano, sí que os pediría que fueseis mucho más condescendientes con su posible mal comportamiento, por lo general ligado a, pues yo que sé, incontinencias urinarias, porque el animal tenga algún problema de riñón, con lo cual en este tipo de animales hay que ser especialmente más condescendientes. Antes de llegar a cualquier tipo de castigo en tu gato, es importante que te plantees si puedes prevenir estas situaciones por las que luego le vas a reñir. Tú me vas a decir, ¿y eso cómo se hace? Muy sencillo. Si tu gato, por ejemplo, que es algo que hacen muchos gatos, es el típico gato que muerde el cable del ordenador y tienes el ordenador en una habitación, pues cuando te vayas de casa, cierra esa habitación, ciérrala. Es más beneficioso hacer eso que luego aplicar lo que te voy a contar. Por ejemplo, si tienes la clásica areca, que es una planta que le gusta mucho morder a los gatos, pero que es tremendamente tóxica y que cuando ves que la ha mordido o ha jugado con ella, vas y le riñes, pues es mucho más práctico que la apartes, que la pongas en un sitio donde el gato no vaya a tener acceso. Luego, es importante que no cometas ninguno de estos 3 errores que te voy a decir, que yo veo en mi día a día que cometen muchos propietarios. Cuando vayas a reñir a tu gato, nunca, absolutamente nunca, menciones su nombre. Esto es algo que hacemos los humanos muchas veces. A mí me decían de pequeño, Manolito, no sé qué, y bueno, lo aceptabas. Pero si tú a un gato le dices, Cuca, no sé cuánto, cualquier gesto que menciones su nombre, tarde o temprano el gato, te creas que no, él sabe que tú le llamas Cuca, o le llamas Félix, o le llamas como le llamas, y aligará su nombre a que lo vayas a castigar. Y esto es altamente negativo. Es una tontería, es una estupidez, pero que cometen muchas veces los propietarios del gato, mencionar su nombre. Olvídate, no lo hagas nunca. Lógicamente, no utilices nunca la violencia física. Esto no sirve absolutamente de nada. Aparte de ser un delito, porque es un delito aplicar la violencia sobre los animales, no lo entienden de ninguna de las maneras. Y por último, en especial en el caso del gato, no sirve de nada y es muy contraproducente que le grites. El gato tiene una sensibilidad auditiva muy superior a la del humano. Para nosotros un grito que puede ser más o menos desagradable, para el gato es una experiencia traumática para su sistema auditivo. Por lo tanto, si tú eres de los que tiene tendencia a gritar, en el caso de que tengas que ir a castigarlo, como luego te voy a comentar, pues vas a conseguir
que el gato te coja miedo y después de gritarlo será mucho más fácil que tu gato se escape de casa. Hablemos ahora de cómo en sí castigar al gato. Lo primero y principal, antes de castigar al gato, debes ser perfectamente consciente de la importancia del tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si tu gato ha cometido algo que a ti no te gusta y que lo quieres castigar, pues no lo castigues al cabo de una hora, porque no lo va a entender. Si ya ha pasado más de 5 o 6 minutos, honestamente ya no lo castigues, porque tú te vas a quemar, te vas a enfadar y el gato encima no lo va a entender, no va a ligar lo que ha hecho mal con el castigo que le vas a estar aplicando. Siempre tiene que haber una correlación casi que diría yo inmediata. ¿Has hecho esto mal? Pues te castigo con esto. Uno de los castigos más sencillos que al gato no le duele y que tampoco le humilla, pero que es altamente efectivo, es simplemente rellenar un frasco con un spray de agua. Esto ya os digo que funciona súper bien. Está haciendo algo mal, tú tienes el frasquito, ¡pam!, le echas un par de toques de agua a la altura del hocico y esto el gato sabe automáticamente que le estás castigando, que no le duele, pero que en cierta manera le humilla y le transmite tu enfado hacia lo que él está haciendo en ese momento. De manera que poco a poco, con el tiempo, conseguirás que esa acción, por ejemplo, que se te suba, lo que hacen muchos gatos, subirse la encimera, pues no lo vaya a hacer, porque sabe que cuando lo veas tú ahí arriba, automáticamente le va a caer un chorretón. El castigo más efectivo para cuando tu gato se haya comportado mal es sin duda la privación de tu presencia. El gato, por más independiente que sea, es, si vive contigo, un gato o un animal dependiente de ti. Por lo tanto, el gato sabe que te tiene siempre a su disposición. Por eso, verse privado de tenerte a su disposición va a ser el castigo siempre más efectivo. Y ya me dirás, ¿y esto cómo lo hago? Este rollo que me has soltado, ¿esto cómo se hace? Muy sencillo. Habilita una pequeña habitación en casa donde cuando el gato acaba de hacer algo que a ti no te gusta y lo quieres castigar, lo quieres regañar mediante un castigo suave, que no le humille ni que le cause ningún tipo de daño, pues coges al gato, lo llevas a la habitación, cierras la puerta y te vas. Ojo, no tienes que dejarlo horas y horas. El dejarlo solo en la habitación en un principio tiene que durar tan solo 4 máximo 5 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vas, abres la puerta de la habitación, ojo, y no te tires ni a acariciarlo ni a hacerle carantoñas, en absoluto, porque entonces el castigo no será tal castigo, sino que será una recompensa. Lo que tienes que hacer es mostrarte durante la siguiente hora, hora y media, pues, distante, no le haces caso. Al gato lo has encerrado, cuando salga querrá en cierta manera como reconciliarse, decir, oye, pelillos a la mar, pero tú tienes que mostrar que de verdad estás enfadado o enfadada con él. Si sigue haciendo la actitud que a ti te molesta y quieres seguir castigándolo, pues en vez de la siguiente vez ser 5 minutos, pasarán a ser 6 o 7, la siguiente 7, 8, 10, un cuarto de hora, etcétera, etcétera. Es decir, ir incrementando, porque el gato llegará un momento que le da tanta manía que lo dejes en la habitación y que luego seas indiferente con él, que tarde o temprano dejará de hacer lo que a ti tanto te molesta. Y por último, y aunque no es tan efectivo como en el caso de los perros, cuando veas, y esto es importante también que seas consciente, que tu gato ha hecho algo que antiguamente hacía mal, pero que pasa a hacerlo bien, el refuerzo positivo es una manera de recompensarlo, de afianzar la relación que vas a tener siempre con tu gato y de que entienda que esa es la manera adecuada de actuar en la circunstancia que a ti tanto te molestaba que hiciese. Es muy sencillo, simplemente prémialo con algún pequeño stick, con algún pequeño premio, que vea al gato que tú le apoyas cuando él hace algo que a lo mejor a él no le gusta mucho hacer, pero que lo hace porque sabe que a ti te molesta que hiciese lo contrario. Pues esto es todo lo que os tenía que contar sobre el castigo. Espero que os haya servido, que os sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.